Quiero agradecer profundamente al señor gobernador y en su representación a toda la comunidad sanjuanina, al pueblo de esta provincia, por esta cálida recepción que nos han hecho, por permitirnos disfrutar de esta hermosa ciudad y de este impactante salón auditorio que nos tiene a todos azorados realmente, porque es algo que no conocíamos y que enorgullece a la provincia y enorgullece también a los argentinos. Quiero felicitarlos en la persona del gobernador a todos los sanjuaninos por la cantidad de obras que hemos visto y por lo hermosa y cálida y linda que está esta ciudad. Es un gran placer también estar aquí en esta 21 edición de la Jornada Científica de la Magistratura, jornadas que yo he acompañado en numerosas oportunidades, aún antes de ingresar al Poder Judicial. Y siempre, como se ha dicho recientemente en la presentación, ha sido una jornada que ha tenido diferentes objetivos. Por un lado, la reunión de magistrados. Y quiero particularmente dar la bienvenida a todos los jueces y juezas de las distintas provincias y saludar especialmente a mis colegas de la Corte Provincial y de la Justicia Federal sanjuanina. Pero también ha sido un ámbito de reflexión científica, es decir, no es una jornada en la cual solamente se traten temas institucionales, sino científicos. Y también ha sido un motivo de confraternidad, como lo ha dicho muy bien el representante de la FAN. En esta oportunidad se me ha adjudicado, como también lo he hecho en la anterior edición y en la anterior, algunas palabras introductorias. Y hemos conversado con el doctor Fleming que en esta oportunidad sería conveniente abordar algunos temas de fondo, sustantivos, como los denominamos, porque en otras oportunidades ya hemos hablado de las transformaciones internas de la justicia. Es decir, nosotros tenemos políticas de Estado muy claras que hemos definido en las conferencias nacionales de jueces que siguen vigentes. Una justicia mejor comunicada con la sociedad, una justicia que favorezca el acceso, una justicia sin discriminaciones internas, una justicia independiente, una justicia con eficiencia. Estas son las políticas de Estado que estamos llevando adelante y de la cual participan todos ustedes. Creo que tal vez el gran adelanto que se ha hecho es que todos usamos el mismo lenguaje. A mí me enorgullece cuando recorro este país y escucho a los jueces y juezas de cualquier lugar hablar de lo mismo, utilizando las mismas palabras. Esto es una política de Estado, cuando todos la llevamos en el corazón y en el lenguaje. Todos decimos lo mismo y tenemos un sentido de misión compartida, una misión de servir a la sociedad. Creo que en esto hemos avanzado muchísimo. Y por eso hoy el doctor Fleming me decía que era conveniente hablar un poco del contexto. Y yo he elegido dos temas en razón de la pluralidad que tiene el auditorio, porque aquí tenemos jueces y juezas de todos los fueros y de todas las especialidades. Y he elegido un tema de derecho público y otro de derecho privado. En el área del derecho público me gustaría hacer unas reflexiones sobre uno de los temas más importantes que hoy se discuten en el derecho constitucional, en todo el mundo, y que tiene que ver con una pregunta que es tal vez teórica, pero de extraordinaria importancia práctica. ¿Por qué razón tenemos nosotros los derechos? ¿Los tenemos porque somos ciudadanos o los tenemos porque somos personas? Esta interrogación no existía antes, cuando había una identidad clara entre Estado, ciudadanía y nación y derechos fundamentales. Pero hoy hemos asistido a la caída del muro de Berlín. Pero ese muro físico reveló la existencia de otros muros invisibles. Hoy vivimos en una sociedad global en la cual existen muros invisibles.
Nuestra tarea es la visibilidad de esos muros que impiden que nuestros ciudadanos y nuestros habitantes del planeta puedan desarrollarse plenamente. ¿Qué es en los aspectos prácticos lo que sucede actualmente? Hace poco se hizo un seminario en la Universidad de Yale sobre inmigración y participaron juristas de distintos países, unos 20 juristas, la mayoría de Europa y Estados Unidos, y yo era prácticamente el único del sur. Me asombró escuchar lo que escuché, porque cuando se analiza el problema de la inmigración, se dice, nosotros somos un Estado, y ese Estado le da derecho a los ciudadanos, y estos derechos lo tienen solo los ciudadanos. Y si alguien viene como inmigrante, no tiene esos derechos. ¿Cuál es el problema que viven hoy? Es esta mirada de un país rico que recibe inmigrantes pobres, de un país con una identidad cultural de la mayoría que recibe inmigrantes que transforman esas identidades culturales. Y entonces hay barreras, se defienden, hay una actitud defensiva y esa actitud defensiva implica un claro retroceso de los derechos fundamentales que se está viendo hoy en todo el mundo. Uno de los casos que se analizó es el de una persona que tenía una doble ciudadanía, canadiense y siria, y pasa por el aeropuerto John Kennedy. Lo detienen por su ciudadanía siria 12 días sin ningún proceso. Y luego, en lugar de enviarlo al Canadá, donde él quería ir, lo envían a Siria, a una cárcel clandestina, probablemente de uno de los servicios de inteligencia. Lo tienen 1 año y medio. Y cuando sale, luego de haber sido sometido a tormentos y regresa a Canadá, él hace una queja. El gobierno canadiense manifiesta una queja formal en Estados Unidos y además inicia un juicio de reparación de daños ante el Tribunal de New Jersey que le dice que no tiene ninguna acción. Ninguna acción. Ha sido violado el debido proceso, lo han privado de sus derechos fundamentales y el tribunal dice no hay ninguna acción. Y yo inmediatamente señalé, en nuestro país tendría acción. Nosotros hemos dicho hace mucho que hay acción de responsabilidad contra el Estado cuando ocurren estas cosas. Y otro caso de la Corte de Casación francesa en la cual se le impide el uso de un velo a una persona femenina de religión musulmana con el argumento de que viola la seguridad. Al taparse la cara no se la puede ver y entonces pone en riesgo la seguridad. Y esto fue discutido en ese panel que se realizó en Yale y verdaderamente lo que uno observa es que hay un claro retroceso en los derechos fundamentales cuando se basa en la ciudadanía. ¿Cuál fue mi visión, lo que yo dije ahí? En primer lugar, hay temor por la pérdida de riqueza de estos países. Lo que ocurre es que hay que tener una mirada multilateral. Hoy ya no vivimos en un mundo con una sola voz, vivimos en un mundo con muchas voces. Y la mirada de los inmigrantes es distinta. Ellos dicen, bueno, vamos a ese país que nos ha sacado nuestra riqueza. Es rico por nuestra pobreza. La mayoría de las inmigraciones masivas tienen su causa en los problemas coloniales. Y la industria cultural se dice, bueno, estos inmigrantes van a cambiar la cultura de las mayorías, pero ¿cuál es la influencia verdadera que pueda tener una afluencia de culturas de inmigrantes? Cuando nosotros, en nuestro país, en plena Navidad, ponemos a Papá Noel vestido para la nieve y el arbolito de Navidad cubierto de nieve. La influencia cultural que ha tenido Occidente en nosotros es tremenda. Y en la China los chicos visten de modo occidental y juegan con los jueguitos occidentales. Entonces, desde el punto de vista de los países que emigran y de los emigrantes,
es un derecho. Si ya han recibido la influencia cultural, todos nosotros, es un ir y venir. ¿Por qué poner esas barreras? Y la otra cuestión, los derechos están atados a la ciudadanía. Yo dije, cuando mi abuelo, que era italiano y tenía 14 años, se escapó de Italia por la Primera Guerra Mundial, llegó a la Argentina, no tenía ni siquiera ciudadanía. Y este país le dio ciudadanía, le dio educación pública y permitió que su nieto pudiera estudiar abogacía en la escuela pública y llegar a la corte. Esta movilidad social, basada en los derechos fundamentales, independiente de la ciudadanía, es lo que nosotros sostenemos. Y este es un gran debate en el mundo actual, extraordinario, importantísimo, que tenemos que prestar mucha atención. Por eso es que la Corte Suprema viene insistiendo en la Argentina que nosotros tenemos derechos fundamentales, derechos humanos en general, vinculados a la persona, independientemente de su carácter de ciudadano. Esta es una afirmación teórica que tiene su base en la filosofía del derecho. Uno podría invocar por un lado a Ronald Dworkin. Dice que los derechos humanos o fundamentales son antidemocráticos, es decir, se tienen por persona y contra las mayorías. O podría invocar el contrato social desde Rousseau en adelante, Rawls. Es decir, tenemos los derechos fundamentales por ser personas. La ciudadanía surge del Estado y el Estado es un acuerdo, un contrato. Y nadie celebra un contrato si no se respetan sus derechos fundamentales. Esto, sencillamente explicado, es lo que estamos sosteniendo. ¿Qué importancia tiene esto? En la sociedad global es tremenda la importancia, porque estamos asistiendo a un extraordinario debate sobre qué clase de ciudadanos tenemos. Hay ciudadanos nacionales con derechos y muros invisibles que establecen barreras, y del otro lado hay ciudadanos que no tienen derechos, inmigrantes en países centrales que no tienen ni siquiera el debido proceso, y tenemos personas sin Estado. Hay países actualmente que han excluido de la ciudadanía, hay personas que no tienen Estado, como decía Hannah Arendt. Lo que hay que discutir es el derecho a tener derechos. Y esto es decir, el fundamento de los derechos fundamentales está en la persona. Y claro, esto tiene enormes implicancias también nacionales. Y en nuestros países, que sobre todo en la Argentina, que es un país federal, ¿somos todos iguales o no? Desde el punto de vista del ciudadano, tenemos derechos fundamentales. Desde el punto de vista de la organización política, hay división en estados, en provincias. Y hay una tensión. Así como en la sociedad global hay una tensión entre la persona, sus derechos, y la organización política estatal, nosotros en nuestro país también tenemos esa tensión entre los ciudadanos y la organización política. Y esto tiene 3 aspectos que voy a mencionar brevemente. El primero es la mirada del ciudadano. Esto afecta a la igualdad ante la ley. Nosotros, jueces y juezas, debemos aplicar la ley de modo igualitario. Viva esta persona que comparece ante el magistrado en el norte o en el sur, en el este o en el oeste, sea letrado o iletrado, rico o pobre, debe ser tratado de modo igual. Esta es una verdad que hemos aprendido en las facultades de Derecho, pero que debemos aplicar porque no es igual, porque hay diferencias, porque muchas veces notamos que existen distancias entre la clase de derechos y satisfacciones que reciben los ciudadanos argentinos en distintas regiones. Y hay aquí, desde el punto de vista del ciudadano, un reclamo por la igualdad real. La igualdad real significa que tengamos todos el mismo punto de partida, como lo tuvo mi abuelo cuando llegó a la Argentina, la posibilidad de educarse,
de tener derechos básicos, la vivienda, el trabajo, la educación, para que todos puedan tener un punto de partida y no queden fuera del sistema. Más allá de esto, no existe la ciudadanía, es una caricatura, es casi una ironía del derecho. El segundo punto de vista es el de la organización institucional. Nosotros tenemos un Estado federal, pero nosotros solemos tener una gran distancia entre lo que decimos y lo que luego hacemos, porque si bien nuestro diseño constitucional es federal, el funcionamiento efectivo dista mucho de serlo. Y tenemos que entender que este país es extraordinariamente bueno, pero sería muchísimo mejor si cumpliéramos el sueño de aquellos caudillos federales y le diéramos importancia real a cada una de las regiones. Si cada una de las regiones tuviera un grado de autonomía para que pudiera tomar decisiones mayores y buscar su desarrollo, este país sería verdaderamente federal y entonces tendríamos una base mínima en todo el país igualitaria, que es lo que pretendemos. ¿Dónde quedó el sueño, el coraje, la convicción, las ganas de luchar de aquellos caudillos federales cuando vemos que en la práctica no funciona así? Nosotros tenemos incluso en el Poder Judicial muchas causas vinculadas al federalismo. Tenemos que entender que la Argentina necesita destrabar estas concentraciones en todos los ámbitos. Yo me he criado en el interior y todos sabemos aquel dicho que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es que esto tiene que ver mucho con el federalismo real. Nosotros necesitamos iluminar, como se hizo en el siglo XIX desde los caudillos federales, un país federal, es decir, que se distribuyan las regiones mejor y más equitativamente, y esto significa fondos en materia de recursos. ¿Y por qué digo esto de iluminar la idea y la convicción de un país más federal? Porque aplicado a la justicia, y acá entro al tercer tema, quiero señalar que respaldo totalmente una vieja aspiración de la FAM y de todas las justicias provinciales. Nosotros queremos un país federal. Vinculemos lo que dije antes, la idea de igualdad. El ciudadano necesita una justicia igual para todos, viva donde viva. Y el país federal necesita una base mínima de recursos, un fondo común. Y por eso nosotros hemos propuesto que exista un fondo común de redistribución para mantener una base mínima en las justicias provinciales. Esto lo hemos propuesto y sostenido en una de las conferencias nacionales de jueces. Y lo vamos a seguir sosteniendo porque a la manera de los países que se van integrando, también en materia federal, es una suerte de integración. Hay que tener un fondo común para que las justicias sean más equilibradas en sus presupuestos. Y aquella provincia que no está en condiciones de mantener su sistema judicial de modo más o menos equitativo con las demás, pueda ser asistida. Esta es la idea. Y lo mismo pasa con los jueces y juezas. No podemos tener las diferencias que existen hoy en materia de compensaciones, en materia de estabilidad, de fortalecimiento de las garantías de los magistrados. Nosotros hemos sostenido en aquella Conferencia Nacional de Jueces que el artículo 5 de la Constitución establece una base mínima para que todos los jueces y juezas tengan las mismas garantías constitucionales, que son estas. Estas son dos reivindicaciones que vamos a seguir sosteniendo y vamos a pelear para que se logren, como lo hicieron muchas otras personas que nos antecedieron. Necesitamos iluminar la igualdad y el país federal. Son dos ideales extraordinariamente fuertes y nosotros debemos tener la convicción de llevarlos adelante en el campo de los poderes judiciales. Si nosotros mismos no estamos convencidos de esto, difícilmente lo entiendan los demás poderes del Estado.
pero creo que la nación requiere más federalismo y más igualdad. Y esto es lo que queremos para los poderes judiciales. El segundo tema de derecho privado tiene que ver con la reforma de los códigos civil y comerciales, sobre lo cual no voy a entrar en detalles porque aquí está previsto un panel de eximios juristas que van a hablar de la reforma. Simplemente quiero señalar algunos lineamientos generales, también por pedido del amigo Abel Fleming. Hace 30 años que se está hablando de reformas del Código Civil y Comercial en la Argentina. Cuando comenzó a restaurarse la democracia, ahí mismo empezaron a existir comisiones y comisiones y comisiones y debates, y hace 30 años que vivimos de fracaso en fracaso. Hace 30 años que decimos que es imprescindible una reforma del Código Civil y Comercial y hace 30 años que fracasamos en lograrlo. Esto nos debe llamar la atención. Actualmente hay un decreto presidencial, hay una convicción de llevar adelante esta reforma por parte de la presidenta y muy probablemente por el Congreso, porque todos los partidos se han manifestado en este sentido. Pero más allá de eso, nosotros debemos tratar de entender esto como un proyecto común, porque reformar el Código Civil y Comercial es necesario, en primer lugar, porque nosotros tenemos una noción de matrimonio en el Código Civil y otra en la ley especial. ¿Por qué? Porque la ley especial fue avanzando y las costumbres en materia de familia han ido cambiando. Tenemos costumbres en materia familiar que son muy diferentes de las que existen en el Código Civil en esta materia. Y lo mismo ocurre en contratos, en los derechos personalísimos, en la responsabilidad, en el derecho de las empresas, en todos estos ámbitos. Han cambiado las costumbres, ha cambiado la legislación, ha cambiado el régimen constitucional, se ha interpretado todo el tema de la constitucionalización del derecho civil de un modo mucho más avanzado que lo que existía en los años 80. Es decir, hoy tenemos un sistema verdaderamente desarticulado y es necesario articularlo, no por una cuestión teórica, sino para que el pueblo, que es el que usa el derecho, tenga en sus manos normas más simples, más sencillas, más claro el sistema y los magistrados y magistradas puedan aplicarlo con más facilidad, entendiendo mejor cómo funciona. Hoy tenemos una enorme litigiosidad producida por estas disonancias en el sistema, una enorme litigiosidad. Y esto es justicia más lenta, insatisfacción de los derechos. Entonces, nadie duda que hay que poner en orden el sistema, y esto lo hemos dicho durante 30 años, toda la doctrina argentina. Segundo punto, ¿cómo debemos hacer esto? Nosotros entendemos que necesariamente una reforma es una empresa colectiva. Creo que uno de los grandes problemas de los proyectos anteriores fue no entender esto. Hacerlo individualmente y luego de presentado someterlo a la discusión en el Congreso. Nosotros hemos adoptado un régimen distinto, que es discutir antes. Y cada paso que se va haciendo, hemos invitado a 70 juristas, todos están participando, cada uno a su manera, cada uno en un área del derecho, y van elaborando partes. Esas partes luego son integradas en la comisión y se envían a todos para que la discutan, y luego se hará una revisión final en el verano para terminar presentando un anteproyecto que contemple las ideas de todos, en un promedio, obviamente, en marzo. Obviamente que va a haber discusiones, obviamente que va a haber decisiones que tomar y obviamente que esas decisiones gustarán a algunos y a otros no, pero de eso se trata legislar. Creo que lo importante es que nosotros tengamos un sistema legal
que al menos contemple los consensos más importantes que tenemos los argentinos. Y creo que en la doctrina jurídica hay muchos consensos. Por empezar, todos hemos coincidido en la necesidad de unificar el derecho civil y comercial, los códigos. Todos hemos coincidido en la necesidad de incorporar fuertemente los derechos personalísimos como aplicación del mandato constitucional. Es decir, tenemos los derechos fundamentales, hay que incorporar los derechos personalísimos en el código. Todos hemos coincidido también en que hay que regular la persona dentro del código y también la persona jurídica, pero además de los derechos individuales de la persona física y jurídica, tenemos que incorporar los derechos sobre bienes de incidencia colectiva que están en la Constitución y no están en el Código. Por lo tanto, hay que incorporarlos, es decir, tenemos que abordar esto y sería el primer código en el mundo que lo haga. Los derechos de incidencia colectiva incorporados al Código, porque están en la Constitución. Todos también coincidimos en que el tratamiento del ejercicio de los derechos debe ser basado en la sociabilidad de los derechos. Nosotros tenemos un código que tiene una concepción basada en el ejercicio individual e ilimitado de los derechos desvinculado de la sociedad. Y esto ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si nosotros tenemos un individualismo exacerbado, ese individualismo exacerbado conduce, como alguna vez lo dijera Ronald Dworkin, a una esquizofrenia. Se divide la sociedad. El ejercicio de los derechos individuales hace explotar la sociedad cuando no tiene límite alguno. Muchas veces vemos cómo cuando ejercemos ilimitadamente un derecho dañamos el ambiente, provocamos crisis económicas o destruimos los bienes, el bien común. Entonces, articular los derechos individuales con el bien común es algo necesario. Y por eso decimos, como norma general, creo que en esto la doctrina argentina ha hecho un trabajo extraordinario desde los años 60, en decir que el ejercicio de los derechos tiene que estar limitado por la buena fe, por el ejercicio no abusivo, no contradictorio. Es decir, estos parámetros de sociabilidad, la función ambiental, todas estas cuestiones que hemos discutido durante años y que se pueden incorporar. También tenemos bastantes coincidencias en el campo de familia, del derecho de la familia. Hay mucha gente trabajando, tal vez es uno de los temas más difíciles, pero ya se han tomado decisiones legislativas y hay que desarrollar hoy el sistema de familia conforme la mayoría de los argentinos lo entiende, es decir, hay distintas concepciones y un código tiene que ser para todos. Entonces hay que tratar de tomar decisiones prudentes, pero que sean respetuosas de las distintas opciones que existen hoy en la Argentina, de las distintas comunidades. Entonces en esto hay que ser muy prudentes, pero tratar de ser democráticos. Creo que en esto hay también mucho consenso en cuanto a la manera en la cual tenemos que ir resolviendo los problemas de familia. También el ejercicio de los derechos del consumidor. Nosotros sabemos que tenemos una legislación del consumidor, pero en materia contractual el código dice algo absolutamente distinto. Entonces hay que armonizar y se ha discutido, bueno, el código de consumidores aparte. Bueno, creo que luego de las intensas discusiones de los años 90 con motivo del proyecto 98, podemos llegar a un cierto consenso en decir que hay que incorporar la normativa de los contratos de consumo en el código, porque esto es lo que opina la mayoría de los autores. Entonces, podemos tener una regulación, como es un código civil y comercial, obviamente hay que regular los contratos de empresa, no como consumidores. Tenemos que tener una regulación que regule, que establezca el modelo del contrato de empresas y otra que establezca el modelo de contratos de consumo, en paridad. Y esto es importante, porque nosotros creo que hemos avanzado mucho en entender
que el contrato de consumo no es un contrato especial, una especie como la compraventa, como la locación. No, es un tipo general, igual que el otro contrato. Entonces tenemos el contrato paritario y el contrato de consumo. Claro que puede haber discusiones en la extensión. A veces es difícil en un código poner, por ejemplo, un listado de todas las cláusulas abusivas, porque el código debe durar muchos años y tal vez uno puede discutir en qué medida esto debe ir a una ley especial. Bueno, son temas que discutiremos y nos pondremos de acuerdo, pero los principios y las reglas fundamentales tienen que estar en el código. Luego veremos qué grado de desarrollo específico tiene que haber en la Ley de Defensa del Consumidor y tal vez proponer que se reforme la Ley de Defensa del Consumidor para incorporar mayor cantidad de cláusulas y demás. En materia de responsabilidad civil también hemos tenido muchas discusiones, pero creo que hoy tenemos muchos consensos. Por ejemplo, todos sostenemos que hoy hay una responsabilidad civil que tiene que atender a los derechos del patrimonio, como decía el Código, pero también la persona. Entonces, la protección de la persona es algo que se trabajó durante 30 años en la Argentina. Y hoy también coincidimos todos en que debe protegerse los derechos colectivos, es decir, los bienes de incidencia colectiva. Entonces, ya ahí cambia todo el sistema, porque nosotros tenemos un sistema que en el Código se imaginó para el patrimonio, luego la doctrina y la jurisprudencia lo fue enriqueciendo, pero tendríamos ya un código que tiene 3 bienes, no uno: la persona, el patrimonio y los derechos de incidencia colectiva. Todos también hemos coincidido que hay funciones distintas, no solo la de reparación, sino la prevención. La prevención, la función de prevención se ha trabajado muchísimo en la Argentina y está incorporada. Y esta parte general que hemos armado contempla estas 3 decisiones de bienes y además las 3 funciones. Se dice de entrada que no hay una sola función, y esto es importante, esto es algo que se ha dicho en la doctrina argentina: una función de reparación, una función de prevención y una punitiva. Y nosotros hablamos de sanción punitiva, que parece una redundancia. Lo que pasa es que en muchos casos se ha pensado que el daño punitivo puede ir a parar al patrimonio del individuo. Y nosotros hemos discutido mucho en la Argentina, hay distintas opciones. Hemos tratado de decir que esto es una sanción para los bienes colectivos y no va al patrimonio del individuo. Esta es una decisión opinable. Va a haber personas a favor, otras en contra. También se ha señalado en el sistema de responsabilidad civil que la función de reparación tiene un principio básico que es de reparación plena, otro tema que se discutió muchísimo. Pero creo que hoy podemos todos consensuar la idea de que la reparación plena es el principio básico del sistema. Luego habrá discusiones sobre si en los accidentes de tránsito debe haber una ley especial que establezca un... Bueno, esto es una cuestión específica, pero en los principios básicos que tienen que estar en el código tenemos que estar de acuerdo. Es decir, creo que hay muchos consensos. También en materia de derechos reales hemos tratado de identificar los consensos básicos e incorporarlos. Habrá discusiones, y creo que las va a haber, sobre si el régimen debe ser constitutivo o no. Pero siempre hay discusiones que son buenas. Nosotros lo que queremos es que se discuta, es decir, que estos borradores que se han hecho ahora sean sometidos a la discusión pública de toda la doctrina, y entendemos por ello a todos los que han participado de una manera u otra en comisiones anteriores, y todos tienen el legítimo derecho de opinar y el legítimo derecho de proponer. Luego haremos al final, durante el verano, una reconsideración de todo y trataremos de armonizar en la mayor medida posible todas las opiniones. Repito, la idea de un código es que identifique los consensos básicos. Nunca va a ser representativo de la totalidad de las opiniones. Y no debiera serlo, porque debe haber opiniones, debe haber discusiones. Nosotros nos hemos criado en eso. ¿Por qué le tenemos miedo a las discusiones?
Creo que es buenísimo que existan discusiones, controversias, y nosotros nos hemos criado en los congresos científicos donde discutíamos y se opinaba de una manera y de otra, y de eso salió lo que hoy tenemos, que es una doctrina riquísima. Entonces a mí me parece extraordinario que se discuta, no me molesta, y creo que al contrario. La idea ha sido que nosotros hagamos estas definiciones. ¿Por qué las partes generales? Porque es ahí donde se definen los grandes temas. Nos vamos a someter a discusión el artículo tal, inciso tal, sobre el cual nadie tiene interés en discutir, pero sí en las grandes definiciones generales. Por eso las partes generales son las que estamos tratando de determinar para que se discutan. Y luego veremos cuáles son las discusiones, hasta dónde llegamos, con la mejor buena voluntad, y tratar de armar un código que sea síntesis de consensos básicos. Claro, habrá discusiones sobre temas específicos, insisto, es bueno que esto exista. Los argentinos hemos tenido muchos años de silencio, no nos debemos asustar de las discusiones, de las controversias. Esto es la sociedad que vive. Sí debemos asustarnos de nuestros fracasos. Y esto es lo que me preocupa, porque nuestros fracasos tienen raíces culturales muy profundas. ¿Cuáles son esas raíces culturales profundas? Yo creo que esto tiene que ver mucho con algunas cuestiones que todos sabemos y muy pocas veces decimos. La primera de ellas es que la Argentina tiene un largo historial de triunfos individuales y fracasos colectivos. Es decir, nosotros ponemos por encima nuestros intereses personales, individuales, de cualquier otra consideración colectiva y del bien común. Y esto hace que fracasemos en las empresas colectivas. Esta es una larga historia que podemos verificar en todos los campos. Y la verdad es que hoy nuestra generación tiene una gran responsabilidad, que es superar esta parálisis, esta historia de fracasos. Nuestra generación es responsable, porque nosotros hemos tenido los últimos 50 años que yo viví en este país de constantes crisis cíclicas, producto de esto, de los fracasos colectivos. No hemos podido articular una idea común porque siempre hemos tenido la prioridad puesta en las miradas individuales, en los intereses sectoriales, en los intereses corporativos, en los grupos de presión, y esto ha hecho fracasar los verdaderos proyectos colectivos. Creo que es hora de que nosotros tengamos aquella idea que expresó Borges en Los Conjurados, cuando luego de explicar la tragedia que fue la guerra de Malvinas dijo: en algún lugar hubo un grupo de hombres que tomaron la extraña decisión de ser razonables. Este es el momento. Es extraño ser razonables, porque nosotros siempre hemos puesto nuestras decisiones individuales, nuestros intereses delante de todo. Y así nos fue. Creo que la Argentina tiene hoy, en esta generación, una responsabilidad histórica, que es decir, podemos discutir y es bueno que lo hagamos, pero a algún resultado tenemos que llegar. A algún resultado tenemos que llegar. No podemos fracasar siempre, y llevamos 30 años fracasando en la reforma. De alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que esto es encontrar una síntesis para que seamos razonables. En algún punto tenemos que reconocer que somos mucho más parecidos de lo que nosotros queremos. Todos tenemos alguna idea básica de lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Y en eso tenemos muchas coincidencias. Y eso se refleja en los códigos, se refleja en las opiniones. Trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa. Lo que nos separa pueden ser cosas importantes, pero creo que tenemos hoy
muchas más coincidencias de las que creemos tener. La segunda cuestión creo que tiene que ver con un problema de gestión, de eficacia. Durante años nosotros hemos hecho declaraciones sobre los problemas, pero no los resolvemos. ¿Cuánto hace que los argentinos hablamos de los mismos problemas? Los problemas se trasladan de generación en generación, de década en década. Y entonces penetrar en los problemas y resolverlos es algo que nos parece casi ajeno. Es hora de que resolvamos los principales problemas que tenemos los argentinos. Y en relación a nuestra área, creo que es hora que resolvamos este problema de la federalización real